podemos separarnos si quieres, pero quiero vivir con nuestro hijo después de haberme enseñado mucho. Ion pareció complacido y respiró hondo mientras yo pensaba en cómo responder. Nuestro hijo, que había estado esperando en el fondo, dio un paso adelante si no lo haces. No lo sé, papá, déjame decirte que esa persona está señalando a la amante del hijo de su padre, dijo que sus palabras me hicieron sonreír descaradamente. Mi nombre es Jennifer, cumplo 42 años este año y trabajo como ilustradora independiente. He estado casado durante 15 años y tenemos un hijo de 8º grado a lo largo de nuestro matrimonio. Johan ha luchado por mantener un trabajo, por lo que dependemos principalmente de mis ingresos para equilibrar las tareas domésticas y criar a nuestro hijo, y mi trabajo está siendo un desafío. Los trabajos me dificultaron dejar a nuestro hijo atrás para trabajar, comenzar como novato y trabajar por cuenta propia fue difícil, pero ahora tengo un ingreso estable y un trabajo constante gracias a las referencias de proyectos conseguidos que ilustran revistas y folletos educativos ahora que mi hijo es mayor y más independiente. No solo trabajo desde casa, sino que también salgo a trabajar algunas veces a la semana a pesar de los desafíos. Los tres vivimos juntos en armonía. Sin embargo, algo me ha estado molestando acerca de John, a pesar de mis ingresos estables. Él no parece ansioso por encontrar un nuevo trabajo y ha estado bastante sin rumbo. Rara vez trabaja a tiempo completo y no contribuye mucho con las tareas del hogar o la crianza de nuestro hijo. Ayuda con las tareas del hogar cuando no estoy mirando. Mientras David ha crecido, John no parece haber madurado. A menudo llega tarde a casa y yo sospecho y me siento frustrado incluso en los días en que él no tiene programado trabajar. Dice que tiene que ir a por razones laborales. Hay otras cosas que me hacen sospechar en los últimos meses. John no ha estado cuidando mucho a David, pero de repente comenzó a recogerlo y dejarlo en su club de baloncesto. Esto es inusual porque, dados los cambios del mundo actual, la regla doméstica es que los padres siempre dejen y recojan. Yo siempre he sido quien lo hace, pero últimamente John ha estado asumiendo esta responsabilidad sin ninguna razón aparente. Realmente aprecio su ayuda para recoger y dejar, pero algo se sintió extraño. Me di cuenta de mi sospecha cuando pasé por el lugar al que va David. Decidí tomar una ruta diferente a casa después de comprar frente al lugar. Vi a John, que se suponía que no debía estar allí, dijo que sería tarde debido al trabajo fuera de la ciudad. La mujer se dio cuenta de mí y me preguntó, ¿eres tú la mamá de David? Le dije que sí, sintiéndome incómodo. Aunque la había visto durante entregas y recogidas, no recordaba todas las caras del personal. Me pregunté qué tipo tenía allí ignorando a mí esposo, que parecía rígido. Hice una pequeña charla con ella. La mujer se presentó como Jessica. Es habitual presentarse no solo con un nombre sino también lo que hacen por el niño en estas situaciones. Al notar mis expresiones de perplejidad, mi esposo pareció apresurarse para terminar su conversación. En el camino a casa, no hablamos y sentí que me estaba evitando a pesar de que disfrutaba mucho hablando con Jessica caminando a su lado. Él evitó hacer contacto visual. Me di cuenta de que algo estaba pasando. Sus regresos tardíos, su afán por dejar y recoger, y su comportamiento extraño después de ser descubierto, me hicieron creer que Jessica tenía algo que ver con eso. Tenía una aventura con esa mujer un poco más joven en algún lugar de mi corazón. Sabía que tenía sentido cambiar desde que comenzó a dejar y recoger a su padre. Se había vuelto notablemente distante de mí ese día cuando nuestro hijo regresó del club de baloncesto. Casualmente le pregunté sobre el comportamiento de su padre y la única respuesta que obtuve fue un curt. No sé, parece que mi hijo estaba molesto porque su padre quería llevarlo todos los días persiguiendo a nuestro hijo reacio. Simplemente no parecía correcto. Jessica, de quien no había sospechado que fuera la amante de mi marido, comenzó a buscar excusas para visitar a nuestra casa cada vez más. Ella mencionaba a nuestro hijo pero parecía un pretexto. Ella siempre aparecía durante las horas en que mi esposo estaba en casa. Ni yo ni mi hijo viéndolos conversar alegremente en la sala. Estaba seguro de la infidelidad de John. Un mes después de que yo comenzó a notar un comportamiento extraño, comenzó a volver a casa más tarde y a irse por unos días seguidos. Le pregunté qué estaba haciendo señalando su regreso nocturno en broma. Le dije que al menos ahórrame las trampas. De repente se levantó y me miró. Solo sigue con tu trabajo, estoy cuidando a David, así que no te metas en eso innecesariamente, ya sea por la forma en que te lo pregunté o por otra cosa.
parecía irritado y salió de la sala con un suspiro. Me enojó mucho que me lo dijeran. Si él estaba haciendo todo cuando dejó todas las tareas del hogar y David a mí, ¿qué pasa, mamá? David, que había estado viendo nuestra pequeña pelea, habló de manera inusual. Oh, no es nada. ¿Qué hay de ti, David? ¿Por qué estás despierto a esta hora? David me atacó antes lentamente. Al abrir la boca vacilante, me habló de una empleada que pensó que podría ser la amante de su padre, según David. Jessica se aferraba mucho a él en las instalaciones. A David le resultaba molesto y la ignoraba, pero estaba frustrado de que ella viniera a nuestra casa. A mí tampoco me gustó, así que era obvio que a mi hijo le molestaría que alguien de su club de baloncesto se impusiera a nuestra casa. Me alivió saber que no era el único al que no le gustaba, pero el problema estaba lejos de resolverse cuando regresé. En casa después de una reunión pude escuchar una conversación alegre desde la sala de estar. Eran John y Jessica. David probablemente estaba en su habitación ya que no había señales de que él se uniera a la conversación cuando abrí la puerta. Ambos volvieron sus ojos hacia mí. John miró incómodo, pero Jessica me sonrió con confianza. Le di la bienvenida a la mamá de David. Me encontré con John, así que él me invitó a pasar en algún momento. Jessica comenzó a dirigirse a mi esposo por su nombre y sentí una profunda inquietud al respecto. Nos encontramos a menudo, ¿no? ¿Es un momento ocupado para ti en el trabajo? Le pregunté con un toque de sarcasmo. Ella respondió, bueno, esto es parte de mi trabajo. Tenía ganas de gritarle por sentirse como en casa. Tan atrevida. Es solo que esta casa se siente acogedora. Parece que tú no. No lo limpié a fondo, pero en el buen sentido, ya sabes. Jessica señaló las deficiencias en mi limpieza con una sonrisa astuta. Mi esposo no refutó, sino que pareció ponerse del lado de Jessica, que se rió entre dientes a pesar de que trabajo desde casa. Soy algo cohibido. Sobre no estar al día con las tareas del hogar. Si fueras más proactivo a la hora de ayudar con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, no sería un problema. No podía entender por qué era el único que se burlaba y ridiculizaba, incapaz de soportar la tensión en la habitación. Odio que Raíli saliera de la sala para ir al dormitorio todavía sosteniendo mis cosas. Me sentí muy molesta, triste y avergonzada. Tenía miedo de que Jessica pudiera reemplazarme en la familia si no estaba vinculada al equipo de baloncesto de mi hijo. Podría haber respondido, pero no me preocupaba cómo afectaría a mi hijo incluso después de eso. Mi esposo y Jessica continuaron sus citas mostrando su relación frente a mí. Me enteré de otras personas que a menudo se reunían afuera pretendiendo hablar sobre la educación de mi hijo. Decidí reunir pruebas durante la visita de mi esposo. Ausencias y encontré muchas pruebas de su infidelidad a pesar de afirmar que no podíamos permitirnos regalos. Descubrí recibos de moteles, restaurantes elegantes y relojes y joyas caros en el bolsillo de su abrigo. Incluso encontré recibos de lugares a los que dijo que no podíamos permitirnos ir. Me dolía pensar que iría con su amante pero no con su esposa. Aún así mantuve la compostura y seguí recopilando pruebas. La idea del divorcio cruzó por mi mente, pero quería aguantar hasta que David se graduara de la escuela secundaria. Sin embargo, prometí reunirme como llegó la mayor evidencia posible de una mejor posición en ese momento. Me preguntaba de dónde vendría todo el dinero que gastó en su amante. Algo y me puse pálido. En nuestra casa había una cuenta para el fondo universitario de mi hijo. Tuve un mal presentimiento y un sudor frío me corrió por la espalda. Revisé las transacciones de la cuenta y encontré evidencia de que se habían retirado cantidades sustanciales varias veces durante los últimos meses. Creé la cuenta de ahorros específicamente para el fondo educativo de mi hijo. No había verificado por un tiempo y me sorprendió descubrir que el saldo había disminuido significativamente. Había administrado cuidadosamente el uso de la tarjeta de crédito y las facturas mensuales, pero no había revisado su cuenta de ahorros mensualmente. Esta comprensión me golpeó fuerte y comencé a temblar. Intenté con todas mis fuerzas estabilizar mis manos temblorosas. El dinero que gastó en su aventura provino de los ahorros que yo había apartado para nuestro hijo. Ya ni siquiera me importaba con quién tenía una aventura. Lo que no pude perdonar fue que él estuviera usando el dinero ahorrado para el futuro de nuestro hijo para sus propias necesidades egoístas.
Su traición contra mí, ya que su esposa no fue tan hiriente como la traición contra nuestro propio hijo. Me tragué mi ira hirviendo y decidí actué como si todo fuera normal. No quería que nuestro hijo, que está en una edad tan impresionable, se diera cuenta. Elegí guardarme todos los problemas y preocupaciones para mí, tratando de no ser una carga para nuestro hijo, que ha estado estudiando tan duro, pero el estrés pasó factura. Yo comenzamos a cometer pequeños errores en las tareas del hogar e incluso en el trabajo, incluso con la señora Smith, una clienta. Conozco a la señora Smith desde hace mucho tiempo y ella notó que me sentía deprimido. Dijo: Jennifer, pareces fuera de lugar últimamente, no exagere en el trabajo. Si algo le molesta, hágamelo saber en cualquier momento. Me sentí un poco patético por hacerla preocuparse, pero sus palabras me dieron algo de consuelo mientras luchaba. Mi esposo parecía estar pasándolo muy bien con esta amante, más que nunca sin mi interferencia. Parecía más relajado. Tarde o temprano nuestro hijo David enfrentaría el problema que rodea a nuestra familia. David notó que me sentía deprimido y de repente se acercó para ayudarme a doblar la ropa. Dijo: sé lo que está pasando. Haz lo que quieras. Mamá, no. Tiene que preocuparse por mí. Llevó la ropa doblada a la cómoda. No es muy hablador, pero sus acciones reflexivas advirtieron a mi corazón. Me enojó más con el traidor que tocó el dinero que había ahorrado para nuestro hijo. Tenía que haber algún tipo de primero, el castigo por el traidor. Me pregunté si debería acercarme a esa persona que me dijo que siempre estaría allí para apoyarme. Apreté el puño con fuerza y juré venganza contra mi marido y su amante. Una noche, mi marido de repente me dijo que estuvo casi una semana para trabajar. Afirmó que era un programa de capacitación en otro estado, pero dudé que fuera cierto. El tren-restaurante para el que trabajaba solo operaba dentro de nuestro estado y no tenía ubicaciones ni oficinas afuera. Cuando aceptó el trabajo, se jactó de que una de las ventajas era no tener que mudarse fuera del estado. Cuando mi hijo y yo escuchamos la historia, respondimos, pero en el fondo ambos éramos muy críticos con John. Mi hijo le dijo casualmente a mi esposo: ¿sabes? Escuché a un miembro del personal. El club también estará fuera del trabajo por una semana. No sé si ella se irá de vacaciones, lo cual parece bastante inusual. Quiero decir, será difícil irse de vacaciones por una semana a menos que tengas algo de efectivo. Mientras conversamos, en un tono indiferente, mi esposo nos miró con una expresión sutil. Hasta entonces estaba hablando con orgullo de la intensidad del entrenamiento al que iba a asistir, pero de repente se quedó en silencio y miró hacia abajo, mirándolo. Noté que estaba mirando ansiosamente un teléfono inteligente. Desde que me enteré de la infidelidad de mi marido, he estado vigilando tanto a él como a Jessica. Incluso contraté a un investigador privado que me informó que Jessica, que trabaja en las instalaciones de baloncesto, también se tomará una semana libre. Lo supe desde el principio. El viaje de negocios de mi esposo era solo una tapadera para una escapada romántica. Podría haberlo pillado con las manos en la masa, pero tenía otros planes. He estado planeando algo desde que supe de las intenciones de mi marido de viajar con Jessica. Por supuesto, no tenía intención de hacerlo, procediendo sin el consentimiento de mi hijo, pero ahora él estaba a bordo el día de su viaje. Me despedí de mi emocionado esposo y luego mi hijo y yo comenzamos a limpiar la casa. Algunos familiares vinieron a ayudar a limpiar y también comenzamos a empacar. Íbamos a quedarnos con algunos parientes por un tiempo. Cuando se enteraron de nuestra situación, estaban enojados por las acciones de mi esposo pero preocupados por David. Con gusto nos ofrecieron una habitación. Me aseguré de que mi esposo no pudiera acceder a nuestra cuenta de ahorros, transfiriendo todo el dinero restante a mi cuenta personal. Mientras hacía los preparativos noté que las pertenencias de mi esposo quedaron atrás. No podía dejar sus cosas cuando desalojé la casa. Después de pensarlo un poco, decidí enviar sus pertenencias a un lugar en particular después de obtener el consentimiento de la señora Smith. Entregué las cajas al servicio de recogida. Miré alrededor de mi casa ordenada. Mi hijo y yo compartimos una sonrisa. Unos días después de que nos mudamos, mi teléfono sonó de repente y vi a la persona que llamaba.
Nuestra cuenta de ahorros estaba vacía, no podía retirar ningún fondo. Realmente debe haber estado en un aprieto, ya que sonaba mucho más desesperado de lo habitual. ¿Era porque no quería quedar mal frente a Jessica? Me sentí completamente exasperado. Cuando rechacé casi sonaba como si estuviera a punto de llorar con una sonrisa. Le dije, ¿por qué no usas la cuenta de la que siempre retiras? ¿No queda mucho todavía? Después de un momento de silencio, comenzó a gritar y dijo, ¿estás bien conmigo? Estaba arruinado, pero no lo complací, en lugar de eso, lo llevé más lejos. Tu entrenamiento terminará pronto y de todos modos estarás bien incluso sin dinero. De repente en el fondo se escuchó la voz frenética de una mujer. Así es, había estado esperando este momento, sorprendido por la voz de Jessica de fondo. Mi esposo. Colgó apresuradamente. Ahora todo estaba en su lugar. Al día siguiente mi hijo y yo nos dirigimos a un lugar específico, una magnífica mansión con un jardín bien cuidado. Cualquiera podría darse cuenta de que los residentes éramos ricos en la cola. Mi hijo y yo encontramos a mi marido infiel y a su amante en una habitación de una escuela secundaria. David, mi hijo, va a su escuela y la señora Smith y yo hemos construido una relación cercana a lo largo de los años. Confiamos el uno en el otro para problemas personales. Realmente lamento mi problema, dije. La señora Smith respondió que debería ser la que se disculpó por mi hija. Buena, para nada pasó todo esto. Resultó que Jessica, quien estaba de viaje con mi esposo, fue codiciada por sus padres por un paquete que recibió en casa y no tuvo más remedio que regresar a casa inmediatamente. Naturalmente, le dijo que mi esposo John viniera con ella. Al escuchar las palabras de la señora Smith, mi esposo comenzó a temblar de miedo. La señora Smith siempre había estado preocupada por el deterioro de mi salud. Después de enterarse del asunto de John, le conté a la señora Smith sobre el asunto y cuando descubrió que su hija era la señora, estaba realmente muy molesta, pero la señora Smith quería arreglar las cosas por las acciones de su hija. Se disculpó conmigo y regañó a su hija severamente diciendo que debería avergonzarse de querer siempre lo que no es suyo. La señora Smith cooperó conmigo y, a pesar de que estaba enojada con su hija, no perdonaría sus acciones. Jessica, la hija, trató de defenderse diciendo que era un malentendido, pero yo sabía que no era la señora Smith. Ser estricta y tener un código moral fuerte, no toleraría el comportamiento deshonesto. Jessica no lo hizo. Quería que su madre supiera sobre la aventura, pero ahora ya estaba abierto. No sentí pena por Jessica. La señora Smith insistió en disculparse y dijo que haría que su hija pagara por sus errores a pesar de que Jessica estaba entrando en pánico. La ignoré y me centré en mi esposo, quien de repente comenzó a reprenderme con palabras hirientes. Mi hijo David dio un paso adelante para defenderme y reprender a Jessica por sus acciones. Mi esposo parecía satisfecho consigo mismo, respirando profundamente después de reprenderme, pero David detrás de mí habló revelando que Jessica no estaba como miembro regular del club, pero solo una pasante. Él le advirtió que no volviera a ser amiga de él y la criticó por flotar con hombres, lo que le disgustó. Resultó que Jess no había sido contratada oficialmente en el club y mi esposo, que creía que ella la experiencia que tuvo estuvo mal al mirar la cara de sorpresa de Jessica. Decidí darle algunos consejos antes de irme. Expuse que yo pagué todo, los gastos de alquiler y la matrícula de David. Mi esposo había estado trabajando en trabajos ocasionales durante años ocultando el hecho de que yo era quien apoyaba. La familia, la señora Smith quedó devastada por la realidad de las acciones de su hija y enfrentó la dura verdad después de que David y yo dejamos felizmente a mi esposo. Jessica y un montón de cosas fueron expulsadas de la casa de la señora Smith. Pasaron meses desde nuestra mudanza y gracias al consejo de la señora Smith contraté a un abogado para manejar el divorcio sin problemas. Escuché que los ahorros que reservé para la educación de David podrían reclamarse como manutención infantil. Jessica, por otro lado, enfrentó rumores en el club de baloncesto y perdió su trabajo. Buscó a sus padres, pero la señora Smith no quería. Era hermana ella. Ahora la separamos de su familia. Jessica está perdida y confundida despreciando a un hombre sin dinero. Mi esposo sigue tratando de reconciliarse, pero ni David ni yo queremos que la señora Smith se sienta culpable porque su hija arruinó una familia. Quiero seguir con mi carrera como ilustrador y trabajar aún más duro para mi precioso David.